El siguiente es un tema que importa mucho a los chilenos y que tiene que ver con nuestro recurso básico, con lo que tiene que ver con el Código de Agua, con los derechos al agua, con el uso del agua como un bien público, el derecho al agua como un bien público. Y en medio de todo este estallido social, ese también ha sido un tema que ha salido a la luz. Sin embargo, hace un par de días, el martes, se dio la votación en el Senado respecto a declarar o no el agua como un derecho de uso público. Aquí pasó algo que hubo 24 votos a favor de la votación, entonces como recurso de bien público, 12 en contra. Sin embargo, por ser una ley o un cambio constitucional que exige quórum calificado, esto no fue aprobado y puso en el tapete, por cierto, parte de los mecanismos que tiene nuestra Constitución. Veamos lo que sucedió respecto entonces a la votación en cuanto al tema del agua como recurso público, para luego estar conversando del agua. Es un tema polémico en nuestro país, es un tema que algunos dicen que hay dueños del agua, otros dicen que el agua no está en peligro. Vamos a ver la nota y luego lo conversamos. A casi 1 hora y media de Santiago se encuentra la laguna de Aculeo, un espejo de aguas subterráneas que se mantiene durante todo el año gracias a las lluvias. Su gran tamaño la convierten en un excelente lugar para practicar deportes náuticos. Es casi un sueño, pero no. Hace 11 años así se veraneaba en la extinta laguna Aculeo. Bañistas y paseos en lancha en un lugar donde hoy solo queda el recuerdo. Una demostración de cómo nos estamos secando. Hay una clara desarticulación respecto de cuál es la estrategia. En realidad lo que hay es una negativa a discutir cómo protegemos las aguas y cómo protegemos además a las personas. 23 votos a favor, 12 en contra. Ese fue el resultado de la votación en la Cámara Alta del Congreso para la idea de consagrar al agua como bien de uso público y garantizar su acceso como derecho humano. La iniciativa, que se tramitó precisamente por 11 años, fue finalmente rechazada. Es una mala señal que uno no puede decirle, mire, el agua es un derecho humano y tiene este rango que es el más alto, que es a nivel constitucional. Es absolutamente necesario generar una regulación donde se establezcan usos prioritarios para el agua. Es una sequía que va de la mano con una desertificación, la que actualmente deja a 1.400.000 personas sin agua potable en Chile. Y hay regiones donde se sufren otras consecuencias. La cuarta región, prácticamente 11 de sus 15 comunas están con una brecha hídrica alta. Quiere decir que más del 40% de la oferta se consume en el territorio y tenemos además una alta vulnerabilidad en dichas comunas. El 57% del agua se utiliza para forestales, el 37% para uso agrícola y otros grupos adicionales como la minería también consuman agua, que entre el 2 al 5% del agua potable se utilice para consumo humano, obliga a discutir. Es complejo, más al saber que ocupamos el puesto número 18 a nivel mundial como país expuesto a inconvenientes por la falta de lo que hoy podemos encontrar abriendo una llave. El agua para los que la ocupan, el agua para el consumo humano y para las que le dan un uso productivo, no a la especulación. Es por eso que estamos incrementando el costo de la patente por no uso del agua. Habrá que esperar un año más para volver a discutir sobre la materia, a menos de un anuncio presidencial en el camino, en días donde la palabra racionalización del recurso debido a la escasez parece más cerca de lo que pensamos. Hay polémica respecto a lo que sucedió entonces en el Senado. Ya está por llegar y se va a integrar a nuestra mesa el presidente del Senado, Jaime Quintana, que se manifestó entonces en contra de lo que ocurrió al respecto de esta votación. Y estamos también con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional. Más allá de que esta votación se dio en el Senado, Luis, gracias por estar con nosotros. Básicamente acá hay dos temas a discutir, pero quisiéramos hablar primero del agua. ¿Por qué finalmente tantos senadores de su sector rechazaron algo que quizás a la ciudadanía le parece de perogrullo, que es declarar el agua como un recurso, un bien de uso público? ¿Por qué ese rechazo? ¿Cuál es finalmente el fundamento de esto? Mira, yo soy diputado por la Quinta Región Interior, represento, por ejemplo, la provincia de Petorca, por ejemplo, la provincia de San Felipe, Los Andes y Quillota, donde está el río Aconcagua, de manera que estoy
ciertamente involucrados y comprometidos en el tema del agua. Yo creo que es una tomadura de pelo decirle a las personas que lo están pasando mal por la escasez hídrica que esto se soluciona con una reforma constitucional, porque tanto la concepción del agua como un bien de uso público como la prioridad para el consumo humano están consagrados en la ley. Y lo que hemos tenido son 10 años de sequía en que el Estado ha sido no solo ineficiente. Perdón, está consagrado por la ley. Garantizar el agua, el consumo humano. Hoy día el Estado tiene todas las herramientas para administrar el agua. Con los decretos de escasez puede sacar agua donde no hay derechos, puede quitarle o restringir derechos a quienes los tienen. Lo que había aquí es una ineficacia tremenda del Estado. En 10 años de sequía no debiera haber ningún APR sin agua, por ejemplo, en la provincia de Petorca. Las inversiones son menores comparadas con el bien social que esto representa. La provincia de Petorca. No, y a nivel nacional, te pongo un ejemplo. El MOP o un particular se gasta 70 millones de pesos en hacer un pozo profundo. Ese mismo pozo profundo al MOP le cuesta 300, 400 millones de pesos. El particular lo hace en 2 semanas, el MOP se demora meses. Entonces, tenemos un sistema burocrático, tenemos un sistema tremendamente enredado. Yo gasto parte de mi tiempo persiguiendo decretos de ministerio en ministerio para solucionar problemas de asignaciones de recursos para una APR. Entonces, le estamos diciendo a los chilenos que esto se soluciona con más Estado. Esto se soluciona con mejor Estado y no distrayendo la discusión del problema real, que tenemos un Estado ineficiente, que no ha dado respuesta a las demandas, ¿no es cierto?, particularmente el agua potable. Si el agua potable es el 12% del consumo total. No, es el agua de consumo humano, el agua que nosotros tomamos es entre el 2 y el 5%, lo dicen todos los expertos. Pero, ¿sabe qué? Yo quería preguntar una cosa. Perdón, se necesita más que eso para solucionar el consumo del millón y tanto de personas que están bajo el régimen de APR. Pero ese 12% sigue siendo una porción mínima y no hay problemas de disponibilidad de agua para esas personas. Lo que hay es falta de obras. Pero lo de Petorca. Lo de Petorca es el ejemplo más claro y es la denuncia más clara. En Petorca hay campos de grandes, podríamos decir, latifundistas, que tienen derecho de agua, de grandes extensiones, que tienen derechos de agua comprados hace mucho tiempo, y resulta que al lado hay una parcelita de un paltero, de persona que plantó chirimoya, y que esa persona, como no tiene derechos de agua comprados a precio de huevo hace mucho tiempo, su campo está seco y el de al lado está verde. Bueno, acá estamos cambiando de tema. Tenemos el tema del consumo humano. Pero voy al tiro a eso. No debiera haber ningún problema para el consumo humano. En segundo lugar, respecto de los pequeños agricultores, también tenemos un déficit enorme porque ¿cuál es el problema del pequeño agricultor? El pequeño agricultor no tiene los recursos que tiene el gran agricultor para, por ejemplo, construir un pozo profundo, generar, ¿no es cierto?, un estanque y varios estanques acumuladores y tener esa capacidad de infraestructura que para el pequeño no está disponible. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado respecto a eso? Tenemos que emparejar la cancha, tenemos que generar, por ejemplo, y hoy día hemos logrado, después de años de discusión, lograr un programa de pozos comunitarios para que el Estado pueda construir pozos profundos que abastezcan a varios palteros, ¿no es cierto?, y que podamos generar la infraestructura necesaria a través del fondo de INDAP, que se han duplicado, pero sigue siendo muy insuficiente, y de los fondos de la Comisión Nacional de Riego, que antes estaban apuntados a agricultores medianos y que hoy día se ha ampliado eso para que podamos atender justamente a los pequeños agricultores. Aparte de eso, hay un problema de derechos de agua, es cierto, hay que fiscalizar y sancionar drásticamente las extracciones ilegales. Hay que tener una capacidad que hoy día la tecnología la permite y el Estado nuevamente ineficiente. Si hoy día hay tecnología china que con un satélite identifican cuánto está consumiendo una parcela de palta y podrían perfectamente identificar. A ver, diputado, hay un problema muy real. Yo conozco, usted sabe muy bien la zona. Y decirle lo siguiente, por ejemplo, en la provincia de Petorca yo no veo cuál es la resistencia de declararlo como bien nacional de uso público, porque no solamente un problema de consumo humano que las municipalidades que no tienen, incluso tienen que arrendar los camiones aljibe para llevar el agua, sino que se están muriendo todos los animales. Y también hay un problema que no solamente la sequía, que la última década en Chile ha aumentado la desertificación, hay robo de agua. Y hay robo de agua, usted lo sabe bien, en muchas comunas de la provincia de Petorca, en la provincia de Quillota también. Entonces hay un problema no solamente de falta de fiscalización por falta de fiscalizadores de parte de las autoridades de turno, sino que hay algo que hace 40 años o 30 años, como bien lo dice la Monse, claro, mucha gente compró los derechos de agua a precio de huevo o a los amigos que se enteraron que era posible comprar, pero las cosas han cambiado en nuestro país por todos estos elementos. Avance de la desertificación, avance de problemas de la instalación de las desalinadoras que son carísimas, que solamente algunas grandes empresas
mineras las pueden tener. Y tenemos un problema que no solamente no hay consumo humano, se roban el agua. Entonces, frente a eso, hay que hacer cosas concretas. Y obviamente, un cambio constitucional ayuda en esa línea. No es suficiente con las herramientas legales que hay hoy día. A ver, yo no tengo ningún problema, entre paréntesis, en que el bien de uso público o se declare el agua como bien de uso público tenga rango constitucional. Pero ya lo tienen en la legislación y no se usa. Y yo estoy en desacuerdo contigo, Lili. Lo que hay aquí es una falta de eficiencia por parte de las autoridades fiscalizadoras. No debiéramos tener ningún problema en perseguir y sancionar las extracciones ilegales de agua, y más aún debiéramos tener a estas alturas con meridiana claridad cuál es el agua que se está consumiendo en cada uno de los predios agrícolas. Pero Luis, también sabemos que todas las cosas que llegaron a los tribunales, había gente muy poderosa también eso lo que vas a metida en cambiar, los no lo vas a derechos cambiar con una ilegales. reforma constitucional. Está bien, pero una reforma constitucional lo que hace es que te garantiza el derecho a todas las personas, y porque además tenemos un problema, los animales se están muriendo en todas estas partes. Por favor, podemos discutir mucho sobre eso, pero la realidad es que hay gente que recibe como derecho de agua una mañana de agua a la semana y que no le alcanza ni para sus animales ni para sus cultivos. A mí me tocó reportear este tema 2 semanas antes del estallido social, y en esa época en Cabildo, Petorca, Putaendo, las protestas se hacían cortando la carretera con animales muertos. A la gente se le mueren los animales en Putaendo, ¿no? Los estancieros, que son una categoría especial de criadores de animales, crianceros. Este año me decían, ni siquiera lo voy a poder llevar a la cordillera porque se me mueren en el camino. Su animal, entonces, pero no se trata de que el Estado le garantice a estos pequeños empresarios que tienen, emprendedores que tienen 10, 15, 20 animales, el derecho a tener una cantidad suficiente de agua, ya no digamos para prosperar, sino que para sobrevivir. Pero absolutamente. Pero un segundo, vamos a saludar al senador Quintana, que está con nosotros, que se acaba de integrar, que también ha sido presidente del Senado, parte de este tema. Luis responde y ahí le damos la palabra al senador. ¿Qué tal? No, absolutamente de acuerdo, Rafael. Pero insisto, eso es justamente lo que falta. Porque hoy día lo que tenemos, por ejemplo, en la cuenca de Petorca, ya que estamos hablando de la cuenca de Petorca, una cuenca donde antes precipitaban 300 milímetros promedio al año y hoy día están precipitando menos de 50. El problema de los pequeños crianceros y de los agricultores no se soluciona cambiando las cosas en el papel, se soluciona con más agua, y para sacar agua se necesitan obras. Y si dentro del marco legal que hoy día tenemos hay que restringir, por ejemplo, el consumo de agua de los particulares, lo puede hacer perfectamente, y de hecho lo está haciendo la autoridad. Hoy día hay un decreto de la Dirección General de Aguas estableciendo una prorrata de las aguas en Petorca, y eso se está haciendo con los instrumentos actuales. Entonces yo digo, no hagamos más pirotecnia, no hagamos más titulares, si lo que tenemos que hacer es de cabeza. Y yo los invito a que vayan, así como tú fuiste, pero vamos a ver qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se está haciendo por ineficacia, por ineficiencia y por burocracia. A ver, senador Quintana, lo que dice básicamente, y antes de que llegara usted y que ahora lo reafirma el diputado Pardo, es que no va a cambiar la situación del agua, especialmente para los que no la tienen, con esta declaración del agua como bien público, como recurso de bien público, lo que se votó y fracasó, de uso público para ser más exacto. Que en rigor esto no se transformaría en un cambio real. Eso sería suponer, Montserrat, que la Constitución no importa. Y si la Constitución no importa, yo no entiendo cómo durante los últimos días, los que hemos visto, es un sector importante en Chile Vamos, Renovación Nacional, que se suma a la UDI, básicamente a anunciar de que están en contra de que se discuta una nueva Constitución. Entonces es bien raro que el diputado Luis Pardo señala que no se soluciona esto cambiando las cosas en el papel. Lo que ocurre es que todo el papel que tenemos está a un solo lado y no protege a quienes, por ejemplo, necesitan el agua para bebida, para consumo humano. Yo represento la Araucanía, donde el 10% de la población, del 1.000.000 de habitantes que somos, el 10% recibe agua en camiones aljibe durante al menos 5 meses en el año. Esa no es una realidad de la Araucanía, como otro colega decía, no, es un problema solo de algunas partes del sur. Es un problema también de la región del diputado, como señalado, del Valle de Illapel, de muchos lugares donde finalmente lo que prima, porque así está establecido en la Constitución, está abrochado en la Constitución el artículo número 19, número 24, donde incluso se le agrega un inciso último que es terrible, que dice: los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ello, es decir, el
uso, goce y disposición, la posibilidad de transarlos libremente. Eso también está en el Código de Agua. Efectivamente, ahí tiene un punto los parlamentarios de Chile Vamos. Dicen, pero ¿a qué va a llevar esto a la Constitución? Sí. Si esto ya está en el Código de Agua, sí, está en el número 5, pero el número 6 y siguiente establece todo un sistema de cómo se comercializa. Por lo tanto, claro, exactamente. Por lo tanto, en ninguna parte está garantizado hoy día, ni siquiera como un derecho a protección, la posibilidad de ir a reclamarlo. Pero voy a poner en otros términos. Si no fuera, como dice usted, que no es relevante que esto exista o no exista como declaración de bien de uso público, porque la situación va a ser la misma, ¿por qué no votan a favor? A ver, la misma Constitución... ¿En qué sentido esto defiende porque lo que se dice, defiende finalmente la propiedad privada del agua? Lo que pasa es que estamos hablando de un titular. Yo habría votado a favor de elevar a rango constitucional el agua como un bien de uso público, pero hay una serie de artículos más en ese proyecto de ley que probablemente los habría rechazado. ¿Cómo cuál? Voy a eso, es que me gustaría responderle al senador Quintana. Primero, el artículo 19 de la Constitución hoy día establece que el derecho de propiedad se puede alterar mediante una ley, ¿no es cierto?, por fines de salubridad, por fines de bien, por fines de bienes superiores, ¿no es cierto?, como puede ser la escasez hídrica, y no hay ninguna razón para no hacerlo, y de hecho se está haciendo. Yo más que centrar la discusión en qué es lo que habría hecho o no respecto de ese proyecto, es lo que yo digo, revisemos por qué lo que hay, que es más que suficiente, no funciona. Y no funciona, entre otras cosas, porque se parte de un diagnóstico equivocado. El senador Quintana dice que el 10% de su región está hoy día con problemas de agua potable. Eso es impresentable. Si en la 9ª región hay agua, si la agua la tuviese un particular guardada y necesitas cambiar la Constitución para quitársela y dársela a ese 10%, estoy de acuerdo, pero resulta que no es el caso de la Araucanía. En la Araucanía hay mucha agua, lo que no hay son obras, y el Estado no hay la infraestructura. Entonces distraemos la discusión, le decimos a esa gente que hay un malo que le está quitando el agua y que hay que modificar la Constitución en vez de ponernos de cabeza a solucionarle el problema. Perdón, pero yo soy de Atacama y allá no hay precisamente abundancia de agua, y cuando las mineras trabajan cerro arriba, dejan sin agua a todos los pequeños criadores de cabras, cultivadores del valle del río Copiapó. El río Copiapó no tiene agua desde hace 20 años. Las mineras tienen que orientarse a las plantas desaladoras, como de hecho está ocurriendo. Hay 23 plantas desaladoras en el norte. Ahora, si tú le dices a una minera, mire, el agua que usted va a sacar de esta planta va a ser un bien de uso público y yo se la puedo quitar, probablemente no van a gastar los millones de dólares que se necesitan gastar en una planta para liberar el agua que se necesita para las comunidades aguas arriba. Entonces, esa es una de las razones por las cuales declarar el bien de uso público sin las respectivas salvedades va a generar incentivos equivocados. Hoy día necesitamos que muchos inviertan en plantas desaladoras. Yo hice la nota de Antofagasta Minerals hace 10 años y sacan el agua del mar, la suben 200 kilómetros, ¿sí?, con una cota bastante elevada. Me acuerdo que están más de 1000 y tantos metros, la desalinizan y vuelven con una pasta salobre por la cual se tira por una parte el concentrado de cobre y una salmuera que se deja ahí arriba. O sea, esa agua no podría estar en los derechos de agua porque la sacan del mar, no de la cordillera, no es agua potable antes de a mí lo que me hace ruido pero eso lo tenemos que incentivar, que las mineras saquen el agua del mar y no consuman el agua de las cuencas. ¿Diputado? Lo mismo pasa en la Aconcagua. En la Aconcagua tenemos la minera andina que consume una cantidad importante de agua que debiera beneficiar, ¿no es cierto?, a la agricultura y al consumo humano de la cuenca de la Aconcagua, y esa agua sale de la cuenca de la Aconcagua. Las mineras pueden pagar el costo del agua extraída del mar. La agricultura y el consumo humano no tienen la capacidad de financiar por ahora lo que significa ese costo por metro cúbico. Tú dices que estás de acuerdo con elevar a rango constitucional la declaración de principio, en el fondo, declarar el agua como un bien nacional de uso público. ¿Y no tuviste oportunidad de conversar con los senadores de tu bancada para convencerlos de esa posibilidad? No, pero es que, yo primero no estamos, digamos, las agendas hoy día son sumamente intensas, cada una de las cámaras está abocada a proyectos de ley y estamos además con el tema de las interpelaciones y otras rutinas que tienen bastante absorbida la agenda legislativa. Pero este es un proyecto de ley que entiendo que se había debatido antes y que no sé por qué razón, porque ni siquiera sabían que se iba a debatir por las consultas que yo he hecho posteriormente. Pero vuelvo a decir, o sea, no es un tema, en eso vamos a ponernos de acuerdo respecto del principio general, pero lo que yo estoy levantando el punto, no porque esté en contra del principio general, sino que porque estoy señalando que nos distraemos en esos titulares y sigue la gente esperando que le solucionen el problema. Y eso llevamos décadas en esto. Entonces claro, vamos a dedicarnos a discutir que la Constitución, y la gente va a seguir sin agua. Tomando el guante se puede solucionar. Tomando el guante de lo que dice el diputado Pardo,
de verdad esto, el declarar el agua constitucionalmente como un bien de uso público, se traduce en algo de que la gente que no tiene agua tenga agua? Sí, sin lugar a dudas. ¿O es solamente una declaración de principio, que es lo que señala? Porque lo que dice el diputado Pardo es que esto en realidad no se va a traducir en mayor provisión de agua para la gente, al menos en el corto plazo. No, mira, creo que lo mejor es explicarlo con un ejemplo concreto. Estamos hablando del Valle de Petorca, todos sabemos lo que ha pasado ahí, todos sabemos cómo en esa región han tenido que, Lili, tú conoces muy bien esa zona, cómo ha tenido que emigrar la familia, porque no tienen otras cosas agua. Hay sí agua garantizada para el tema de los cultivos, de las paltas, el tema de la minería, en fin. Pero supongamos que en ese Valle de Petorca hay 100 titulares de derechos de agua. Y hay 5 familias que están quedando, y que no quedan más porque han tenido que emigrar, por falta de agua precisamente. Y esas 5 familias que requerían el agua para consumo humano, no para ninguna actividad comercial, se abastecían de la Noria. La Noria ya no les da agua, no tenían derechos inscritos. ¿A quién la Constitución le respalda y le resguarda su derecho? A los 100 titulares y no a esas 5 familias. Pero claro, pero ¿cómo? No, pero evidente, si la Constitución no es recurrible en esta materia, no es recurrible, porque te acabo de decir, lo único que consagra la Constitución en el inciso final, artículo 19, número 24, es el derecho de propiedad. Es el derecho de propiedad de las aguas. Eso es lo único, o sea, en pleno siglo XXI. Para entender lo que usted dice, 100 familias tienen titularidad de derechos de agua. Derechos de agua. Los tienen inscritos. 5 litros, 10 litros, 15 litros, lo que sea. Hay familias que no tienen ese derecho, de las 5 familias. No tienen dónde recurrir. Claro, antes tenían un pozo. A la FIFA, como diría un ministro... Que se secó. Antes tenía un pozo que se secó. Si existiera este derecho constitucional, los otros 100 estarían obligados, de alguna manera, a proveer de agua. Porque la modificación que se rechazó con 12 votos, una cosa incomprensible, solo ocurre en Chile, en la Constitución del 80, 12 votos en contra, 24 votos a favor, les dábamos un quórum de 29 y 12 por tanto, hubo más que 24. Vamos a hablarlo, pero para entender lo que usted dice, que si esto se declara un bien de uso público, esas 5 familias recibirían el agua que hoy día no reciben, o podrían recurrir al Estado. Sí, porque establecía una expropiación acotada, no es que se apropiara todo el agua, no, apropiada en donde se volvía a establecer la prelación, porque ojo, el Código de Agua del 81 tampoco habla de la prelación, habla de que el agua es un derecho transable. El Código de Agua de 1951 sí establecía una prelación, primero la bebida, después el saneamiento, después lo comercial, después lo industrial. Eso hoy día no existe. Sí, existe. El caso de Petorca me parece espectacular para explicar de lo que estamos hablando. En Petorca hay 68 APR. Hay 47 que tienen pozos de noria. Y pasa lo que dice el senador. Que un pozo de noria, para que los entiendan los que no están involucrados en el tema, es un pozo bajito, ¿no es cierto?, de 6, 12 metros como máximo. Que hoy se están secando antes de lo que Y esos pozos obviamente compiten con pozos de los agricultores, que son pozos profundos que están construidos en esa condición de acuerdo a los derechos que ellos tienen. El problema de esa APR no es el agricultor, el problema de esa APR es que durante 10 años, sabiendo que esto iba a pasar, no se les profundizaron los pozos. Y profundizar ese pozo cuesta 70, 100 millones de pesos, pero al Estado le cuesta 400, 500 por todas las normas que han ido legislando, que han hecho la acción del Estado más dificultosa. Entonces ya, hagamos todo lo que quieran constitucionalmente, pero déjense de engañar a esa gente que está durante 10 años esperando que le profundicen el pozo, que no necesita quitarle, porque además los agricultores de la provincia de Petorca, muchos están cediendo aguas. Pero aumenta de 70 a 300 millones, Contraloría no se pronuncia por eso. No, yo le voy a explicar por qué, yo pensé que era robo, no es ni siquiera robo. Es porque el Estado, así como se demora 7 meses o 8 meses en construir un pozo, se demora otros 7 o 8 meses en pagarle. El particular, cuando contrata un pozo, lo contrata, se lo hacen y lo paga. El Estado le dice al que va a contratar el pozo: mire, usted tiene que tomar una boleta de garantía por no sé cuántos millones, voy a demorar un año en pagarle, además usted tiene que poner un baño químico acá y tiene que tener aquí de cuerpo presente un ingeniero no sé cuánto, y al final se incrementa este valor, ¿no es cierto?, a cantidades que con un pozo administrado privadamente se podrían solucionar 4 o 5 APR. Pero un pozo de 7 metros lo hace una retro. No, estamos hablando de pozos en Petorca de 60, 80 metros para poder tener estar en la napa. A veces hay que perforar roca y necesita una rotopercusión. Y esas máquinas que hoy día usa la minería y que están disponibles, no todas están disponibles por estas condiciones que pone el Estado, que son inaguantables para muchos. A ver, hay una cosa instalada, lo dijo Lili Pérez, aquí se está robando agua. Y ese es uno de los temas que es necesario conversar. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Son las 10 de la mañana con 27 minutos y también vamos a estar con la entrevista exclusiva del chofer de la micro
en la cual estuvo Claudia Agüero, esta joven desaparecida en Puerto Montt, y ahí es la última imagen que se tiene de ella. Vamos a la pausa y regresamos. Habíamos planteado la pregunta, está con nosotros el senador Jaime Quintana, presidente del Senado, el diputado Luis Pardo, conversando acerca del agua y esta declaración finalmente que fracasó de bien de uso público. A ver, aquí hay una cosa que señaló Lili Pérez y que también es algo que está bastante instalado, y que es que aquí se roba el agua, que de alguna manera se roba de dos maneras. De aquellas personas que compraron, y lo dije hace un rato atrás, a precio de huevo los derechos de agua, y que con eso finalmente hoy día manejan quiénes tienen agua y quiénes no, y generalmente los pequeños parceleros son los que no tienen esos grandes derechos de agua. Pero además otros que a través de otros métodos se apropian ilícitamente del agua que no les corresponde. Y un ejemplo de esto que ha sido un eterno problema es el de Petorca, que aquí hay acusaciones de conculcación del agua. Bueno, lo he reiterado varias veces. Yo creo que, para que nos entiendan, que no nos escuchan, la extracción ilegal de agua significa que alguien que no tiene derecho saca agua, o bien alguien que tiene derechos por 10 litros por segundo saca 20 o saca 30. Eso que hoy día se ha incrementado la fiscalización mediante más fiscalizadores, incluso se han traído de otras regiones y se han cursado varios millones de pesos en multas, no es suficiente, porque hoy día, reitero, está la tecnología. Hoy día hay, y yo sé que la DGA está a punto de anunciarlo, porque han estado viendo varios métodos distintos, hoy día satelitalmente se puede monitorear. Los chinos, por ejemplo, cobran el consumo de agua a través del satélite. Y saben si una plantación de X cultivo está consumiendo tantos litros por segundo de acuerdo a todos los parámetros que hoy día se conocen. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con incrementar las sanciones, con incrementar la fiscalización y usar la tecnología, porque si no tenemos que contratar gente. Lo que pasa es que tú dices, ahí hay un resquicio, porque tú dices que no es, que finalmente robar es utilizar un agua del cual tú no tienes derecho. Pero resulta que hay muchas personas que no tienen derecho al agua porque son los grandes, las grandes plantaciones, los que inscribieron el derecho de agua hace 40 años atrás, los que tienen derecho a agua. Entonces esas personas no tienen. Yo soy partidario y estamos elaborando un proyecto de ley para regularizar los derechos de agua de los pequeños agricultores que le han hecho varias veces el intento y quedan a medio camino. También hay que decirlo que muchos de ellos les vendieron a los grandes y no les vendieron a precio de huevo. Lo cual, obviamente, cuando había disponibilidad de agua se entendía y era algo humano. Uno no puede, ¿no es cierto? Hoy día que tenemos el 10% del agua que había hace 10 años, esa es la realidad de la provincia de Petorca, obviamente que no está la misma disponibilidad. Pero ahí viene una segunda etapa que no tiene que ver con el robo de agua. Si hoy día tenemos menos agua, todos tienen que consumir menos agua. Y eso afecta también a los grandes y eso es parte de los instrumentos que la ley tiene para regularlo. Hoy día tú puedes decirle a alguien que tiene más derechos que tiene que sacar menos. Y eso está hoy día consagrado en la ley y hay que aplicarlo. Siendo riguroso, ¿se roba agua o es más bien la ley que permite esta suerte de desigualdad en la distribución del agua? Estamos hablando de los agricultores. No, categóricamente Montserrat se roba agua. Aquí hay extracción ilegal y no es la primera vez que se intenta legislar. En distintos gobiernos se han intentado crear estos instrumentos de penalización, el uso ilegal del agua. Pero te insisto, estamos en el peor de los mundos porque la pregunta es, quienes estamos en el panel, quienes nos están viendo en sus casas, ¿creemos que el agua es un bien fundamental, es un bien importante en la vida de los chilenos, sí o no? Si es un bien importante, bueno, ¿por qué no puede estar en la Constitución garantizado el derecho a la prelación, especialmente para las personas que necesitan agua para aspectos tan básicos como el consumo, el abastecimiento, el saneamiento? Entonces, hoy día tenemos el peor de los mundos porque tenemos que eso no está garantizado, que lo único que está garantizado es el derecho a propiedad, el hacer negocios con el agua, como tú bien dices, ojalá fuera precio huevo. O sea, esto se inscribió gratis. Quienes finalmente miraron una oportunidad de negocio en el caudal que vieron pasar, lo inscribieron, iban a la DGA y lo inscribían gratis, sin costo alguno. Simplemente una información privilegiada porque sabían que esa agua no tenía dueño y a partir del 81 esto fue posible hacer y no lo puedo inventar porque eso está en la Constitución. Entonces, pero además de eso, si se establece el tema del robo de agua, o sea, estamos en el peor de los mundos. O sea, no querer ver esto, no entender que no basta con que esté en el Código de Agua porque es insuficiente, porque está plagado de letra chica, porque es testimonial, porque no sirve, porque el artículo
artículo 5 del Código de Agua dice que es un bien de uso público, por el 6º en adelante dice que se puede trazar como si fuera un par de zapatillas. Y además de eso está abrochado la Constitución. Entonces, hoy día hay algunos colegas que relativizan como que no, ¿para qué va a estar la Constitución? Pero por favor, si la Constitución es la madre, no me gusta la Constitución, pero y trato de respetarla, créanme que trato de respetarla en el Senado y no doy paso a proyectos inadmisibles, créanme que lo intento hacer, pero efectivamente ahí está el candado y el cerrojo. Senador Quintana, diputado Pardo, gracias por estar con nosotros hablando de un tema tan importante para nosotros.